Rutinón era un diplodocus con mucha experiencia, como que llevaba ya más de 130 años pastando por estos bosques. Y puesto que no había dejado de crecer desde su nacimiento, o mejor dicho, desde que salió de un gran huevo, se había convertido en un animal enorme de al menos 17 toneladas, aunque él jamás se había preocupado por ese detalle. A las enseñanzas de sus muchas décadas se sumaban las heredadas desde milenios atrás por su especie, cuyas costumbres él conocía perfectamente. Todos los diplodocus tenían una cabeza muy pequeña para un cuerpo tan gigantesco, pero actuaban de forma muy razonable y siempre hacían las cosas de la misma manera. Nuestro protagonista, como no podía ser menos, era un defensor a ultranza de las tradiciones. Cada día, Rutinón, junto con su manada, emprendía el mismo camino y se alimentaba igual, un pequeño mamífero primitivo, parecido a una ranita y que se llamaba Vivasín. Se había juntado con él y le acompañaba. Rutinón parecía indiferente a su presencia. ¿Para qué iba a preocuparse él de un ser tan minúsculo? Además le parecía lógico que esa extraña especie recién llegada se admirase de su tamaño, de la fidelidad a sus hábitos y de la gravedad de su paso. Y es verdad que, para Vivasín, el diplodocus era alguien majestuoso, cuya elevada posición y edad debían de convertirle en alguien muy sabio, toda una autoridad a quien respetar. Al fin, ¿quién era él? Nada más que un ser pequeño, indefenso y miedoso, que comía hojitas e insectos pequeños y que, eso sí, como única virtud, tenía la de ser mucho más ágil y rápido que su ciclópeo compañero. Un día sucedió algo inesperado. Desde el cielo, a una velocidad inusitada, cayó una roca incandescente, casi tan alta como Rutinón. El estallido fue ensordecedor y una amplia extensión del bosque quedó arrasada. Cuando tras varios días se despejó el espeso polvo y toda la humareda, Vivasín comprobó que la gran piedra había dejado un surco justo por el camino que a diario recorría la manada de diplodocus. El pequeño mamífero estaba muy asustado y no quería emprender la marcha a través de esa senda que ahora parecía llena de peligros. Olía a quemado y a los lados se podía ver aún los rescoldos del fuego. Pero ¿qué haría su gran amigo? Rutinón pareció dudar por un momento, pero de pronto se puso en marcha y con él toda la manada. Vivasín se admiró de su entereza y le siguió. Efectivamente, el camino resultó peligroso y costó llegar hasta el lugar donde los diplodocus pastaban a diario. El regreso también supuso algunos contratiempos, pero al fin todos volvieron sanos y salvos. Ciertamente, se dijo Vivasín, qué sabios son. Habían hecho lo mismo que cada día a pesar de la caída de la piedra de fuego y todo había ido bien. Al día siguiente, cuando se aproximaron a la senda, la ruta parecía aún más peligrosa. La tierra, calentada, se había reblandecido y enfangado. A los lados del camino se veían las grietas de lo más amenazador. ¿Cómo iba a aguantar ese suelo el peso de los enormes dinosaurios? Pero fieles a sus costumbres, los diplodocus iniciaron la marcha y Vivasín, más preocupado que nunca, corría al lado de Rutinón, siempre bien pegado a su enorme corpachón. El camino se iba estrechando más y más y los dinosaurios se apelotonaban y empujaban. Rutinón, cerca del borde, percibía los empellones de sus compañeros que lo inclinaban peligrosamente hacia el límite del sendero, justo cuando la vía se estrechaba y ascendía por una colina boscosa. Y en un momento dado, el cuerpo de otro miembro de la manada lo empujó más de lo debido hasta el borde mismo del camino. Sus patas del lado izquierdo fueron a pisar el suelo, pero agrietado, cedió. Rutinón rodó dando vueltas de campana por la ladera, destrozando decenas de árboles que se interponían en su caída. Vivasín, que estaba junto a él, perdió todo apoyo, pues la tierra desapareció de sus patas al arrastrarla el colosal diplodocus. Tras rodar unos 300 metros, Rutinón se detuvo. Vivasín, en cambio, enseguida se había equilibrado, pero prefirió continuar resbalando de forma controlada hasta su amigo. Aunque magullado, el dinosaurio pudo ponerse de pie tras un par de intentos. Miró hacia arriba y se dio cuenta de que resultaría imposible emprender una ascensión tan inclinada y regresar a la senda.
pero necesitaba ponerse ya a comer para satisfacer su voraz apetito. Los diplodocus debían engullir cientos de kilos de follaje si querían mantenerse con vida. Así que giró su larguísimo cuello para explorar el territorio donde se veía obligado a pastar. ¡Y qué increíble sorpresa! Esa zona del bosque estaba mucho más poblada de árboles comestibles, de jugosísimas plantas, y no había que disputárselas a nadie. Vivasín ya había caído en la cuenta un rato antes de su suerte. Estaban en un paraíso de alimentación y podría satisfacer su hambre como nunca. Sin más preámbulos, ambos empezaron a devorar. Rutinón con su parsimonia característica y Vivasín con gran rapidez y animación. Pasaron las horas y acabaron de rellenar sus estómagos, y llegó el momento de regresar al valle para reencontrarse con la manada. No fue difícil seguir por esa zona baja, y tras varias horas encontraron una vía lateral que les condujo de nuevo a la senda original. Satisfechos de su fortuna, ambos parecían más amigados y alegres se unieron a la manada. Vivasín se recreaba con la perspectiva de volver a ese lugar maravilloso al día siguiente, pero observó que Rutinón en cambio parecía muy pensativo. Con alborozo el pequeño mamífero vio salir el sol de la siguiente mañana. Qué gusto imaginarse en pocas horas de nuevo en su propio bosquecito. Saltaba alrededor de Rutinón para empezar ya la jornada, pero justo ese día, se mostraba menos animoso que nunca. Sin embargo, con los demás, Rutinón al fin comenzó su majestuosa marcha. Se acercaban al lugar donde las vías se bifurcaban y podían tomar el camino hacia su secreta despensa. Vivasín estaba muy excitado. Llegaron al punto exacto, Rutinón se detuvo. La manada continuaba impasible su camino habitual. Vivasín ya se había adelantado un poco por el nuevo camino, se giró hacia atrás y vio que Rutinón no le seguía. Estático, miraba alternativamente a ambos lados. ¿Pero qué le ocurría? ¿Cómo no tenía claro que debía olvidarse de su anterior y paupérrima zona de comida e irse con él? Pasaban los minutos y el Diplodocus no se decidía. Ladeaba su cuello en una dirección, en la otra, y al final se puso a seguir al resto de la manada. Vivasín, atónico, le contempló alejarse. ¿Debía seguirle? ¿No eran los dinosaurios seres inteligentes? ¿Partiría solo hacia el suculento alimento sin Rutinón? Lo mejor era decidirse ya, así que tomó el camino de su vergel. Era una pena que Rutinón no lo acompañase, pero bueno, resultaba más sensato pensar que en breve disfrutaría de una comida deliciosa. Al fin, y a pesar de sus muchos años, quizás los dinosaurios no fueran tan listos como se había imaginado. No, así, a la larga, no podía irles bien.